Bueno, abogados. Y lo que comentábamos del quórum, bueno, el quórum está fundamentado en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 8 de la Ley Orgánica del Congreso General, tomando en consideración que el quórum no es otra cosa más que el número que debe de haber de legisladores para que se pueda hacer una reforma de ley o para que se pueda votar sobre una nueva iniciativa de ley. Entonces, si no hay quórum, pues es imposible que se vote. Básicamente tiene que estar la mayoría del Congreso de la Unión para que haya quórum y entonces se pueda llevar a cabo el proceso legislativo que se requiere para la creación de una norma jurídica o para la abolición o modificación de una norma jurídica. ¿Ok, abogados? Bueno, atendiendo a la Cámara de Diputados, básicamente está conformada por 500 diputados y 128 senadores. ¿Ok? En el caso de los diputados, estos durarán en su encargo 3 años, mientras que los senadores van a durar en su encargo 6 años. En esta parte del legislativo, todos estos, o la mayoría de estos funcionarios públicos, se eligen a través de elección popular, elección directa. Y en un momento vamos a ver cómo es que se va formando como tal la Cámara de Senadores. ¿Ok? En la Cámara de Diputados son 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, mientras en la pues, 64 por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional. ¿Ok, abogados? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, finalmente el Congreso de la Unión sesiona de dos formas. Tenemos una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria. ¿Cómo es que se da la sesión ordinaria? Bueno, la sesión ordinaria se celebra en días hábiles y dentro o durante el periodo de sesiones previamente establecido por el Congreso de la Unión. ¿Ok? Mientras que las sesiones extraordinarias son aquellas que se dan fuera del tiempo de las sesiones ordinarias o que se llegan a dar en día feriado por la importancia o la necesidad de legislar en algo en particular. ¿Ok? Entonces, tenemos dos formas de sesión ordinaria y sesión extraordinaria. Una se da en los periodos previamente establecidos, que es la ordinaria, en días hábiles, y la extraordinaria en todos aquellos periodos que no son previamente establecidos. ¿Ok, abogados? Y bueno, hablando específicamente de las cámaras, hablando de la Cámara de Diputados, pues bueno, la Cámara de Diputados también es llamada Cámara Baja del Poder Legislativo, y bueno, hay una característica con el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene una asamblea bicameral. ¿Qué quiere decir eso? Se integra por dos cámaras, una de diputados y la otra de senadores. Por eso se le denomina asamblea bicameral. ¿Ok? Porque se integra por dos cámaras. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser diputado de la República Mexicana? De entre muchos requisitos, vamos a ver tres únicamente, ¿no? De primera instancia, ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿ok? Y ser, y, y estar en ejercicio de todos sus derechos, de todos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga una pena privativa de libertad no puede ser bajo ninguna circunstancia diputado o senador. ¿Por qué? Porque sus derechos civiles están limitados porque tiene pena privativa de libertad. ¿Ok? Tener 21 años cumplidos al día de la elección. O sea, que una persona que ya tenga 21 años cumplidos, sin más ni más, puede llegar a ser diputado de la República Mexicana, se puede postular para una diputación. Otro es ser originario del estado en donde se haga la elección. Jalisco, Monterrey, Hidalgo, Puebla. ¿Ok? Hay que ser originario de ese estado
para poderse postular como, este, como diputado en ese estado, ¿ok? Y tiene que tener residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la elección. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna particularidad la persona que se quiere postular para diputado vive en el extranjero o está en el extranjero constantemente viajando, ojo, para tener acceso a este cargo público, debes de tener más de 6 meses en México ininterrumpido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver básicamente el Senado, cómo funciona el Senado de la República, cómo se integra básicamente. Y bueno, les comentaba yo hace un momento que la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 64 son elegidos por el principio de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir eso? Los que ganan las elecciones por mayoría relativa. ¿Y cómo se da la mayoría relativa? 50% más uno. Eso es mayoría relativa. Tenemos 32 por el principio de primera minoría. ¿Cuáles son los de primera minoría? Ah, bueno, tenemos los de mayoría relativa, que fueron los que ganaron las elecciones, y los que le sigan es primera minoría. ¿Ok? Y los de representación proporcional, que estos se eligen mediante una lista nacional. Y ojo, es uno por cada estado de la República, por eso son 32. Son de representación proporcional, van a representar a cada estado de la República. ¿Ok, abogados? Bueno, hablando precisamente de los senadores, pues bueno, dentro de los requisitos para ser senador, tenemos de primera instancia ser ciudadano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, y ya vimos hace un momento con los diputados a lo que nos referimos, ¿no? Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. Estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial para votar. Tener 25 años cumplidos al día de la elección. Ya ubicamos, para ser diputado tienen que ser 21 años, es la edad mínima, y para ser senador la edad mínima es de 25 años. ¿Ok, abogados? Y bueno, vamos a ver qué se requiere para ser presidente de la República. Y bueno, para ser presidente de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, al igual que para diputado y senador. Ser hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el país al menos durante los últimos 20 años. Si ya nos dimos cuenta, por ejemplo, para ser senador nos piden 6 meses, para ser presidente de la República, 20 años, haber residido ininterrumpidamente en territorio nacional. Y ojo, nos dice que para ser presidente de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, siendo hijo de padre o madre mexicanos. Y ojo, eh, cuando Vicente Fox se postuló para presidente de la República, por ahí no le querían dar el registro, porque uno de sus padres es extranjero. Sin embargo, apeló a lo dispuesto en la Constitución que, ojo, no requiere que los dos padres sean mexicanos, basta con uno. Con que uno de los padres sea mexicano, eso ya le da la calidad de mexicano por nacimiento, como lo vimos, que dispone el artículo 30, 31, 32, 33 constitucional, que nos habla de la nacionalidad y que ya vimos con anterioridad, abogados. Y bueno, el artículo 83 constitucional nos habla básicamente de que entrará a ejercer su cargo el presidente el 1 de octubre y durará en su encargo, pues nada más y nada menos que 6 años, tomando en consideración que, como lo habíamos comentado con anterioridad, la importancia de que estos cargos públicos tengan una periodicidad muy específica, porque se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Tomábamos como ejemplo el presidencialismo que se da a partir de Porfirio Díaz, en donde, pues bueno, sí fue un gran presidente, porque lo fue, trajo la modernidad al Estado mexicano. Sin embargo, tantos años en el poder, hasta antes de que
pues se postulara a Francisco I. Madero como presidente de la República, eh, pues trajo muchas cuestiones, ya se estaba convirtiendo esto en dictadura, ¿no? Si bien es cierto que, reitero, trajo la modernidad al Estado mexicano como el ferrocarril, como edificios, como lo es el Palacio de Bellas Artes, como lo fue el Palacio Negro de Lecumberri, etcétera, ¿no? Sin embargo, el que una persona dure tanto tiempo en el poder, con el poder absoluto, pues se va cambiando la forma de gobierno en una forma impura, decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos habla de las formas puras e impuras de gobierno y básicamente esto se estaba convirtiendo en una forma impura, se estaba llevando a los excesos. Entonces, 6 años, pues parece ser una buena temporalidad para que un presidente pues se haga cargo de la República Mexicana, este, tomando en consideración de que dejar a un presidente durante tanto tiempo en el poder, pues nos traería algunas cuestiones catastróficas, y no lo digo yo, lo dice la historia, ¿no? Si nosotros nos echamos un clavadito a todos los presidentes que hemos tenido en México, pues nos daríamos cuenta de la gravedad de muchas situaciones y de muchas cosas, y de cómo un país tan maravilloso como México ha tenido tantas situaciones particulares, ¿no? Pero bueno, tenemos, eso es por parte del Ejecutivo. Por el Poder Judicial de la Federación, pues bueno, el poder Judicial de la Federación, se integra de la siguiente manera. Si ya vimos que el Ejecutivo se integra por el presidente y su gabinete, que son todos los secretarios de Estado, que el legislativo se integra por 2 cámaras de diputados y de senadores, 500 diputados, 128 senadores, pues bueno, el Poder Judicial de la Federación se integra con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Unitario de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Y ojo, ahorita con todo eh, situación que traen con que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por comicios electorales, ay, trae algunas cuestiones. Les voy a decir por qué. Porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojo, que es el primer órgano del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integra por 11 ministros, de los cuales uno es el presidente, ¿ok? Y ojo, estos ministros de la Corte, para llegar a ser ministros de la Corte y resolver sobre asuntos jurídicos del país, pues son personas que tienen un grado de estudios importante. Vamos a ver más adelante que como requisito mínimo de estudios piden un título profesional que haya sido expedido con anterioridad de 10 años a cuando aspiren a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, a diferencia de los otros dos poderes, ni el legislativo ni el ejecutivo, dentro de los requisitos para ser funcionario público, ya sea presidente o ya sea diputado o senador, no piden un grado mínimo de estudios. Y ese es un grave problema desde mi perspectiva muy particular, abogados, en el entendido de que estás legislando. Es inaudito que entrevisten a los diputados o senadores y no sepan cuántos artículos tiene la Constitución cuando es su chamba. Entonces, bueno, una de las situaciones es que se pretende con la reforma del Poder Judicial de la Federación es que sean los ministros elegidos por votación. Y particularmente creo que es una transgresión terrible al Poder Judicial de la Federación por muchas cuestiones, sobre todo por los asuntos que resuelven, la cantidad de asuntos que resuelven y porque requieren única y exclusivamente ciencia jurídica. Y una persona que no tiene el conocimiento de la materia en sí misma, del derecho, de lo que es la ciencia jurídica, no va a poder resolver sobre asuntos
de ese calibre. Ejemplo clarísimo, ya lo habíamos comentado, pero ejemplo clarísimo, caso Florence Cassés. Ese es un vivo ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Abogados, no se siguió el debido proceso. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dijo que fuera inocente, solo que el Ejecutivo no hizo su chamba como tenía que haberla hecho, y por no hacer la chamba como la tenía que haber hecho, pues tenían que liberar a Florence Cassés de acuerdo a lo que dispone el artículo primero constitucional, ¿no? Los derechos humanos protegerán a toda persona que pise territorio nacional. Pues sí, entró Florence Cassés, sí, muy delincuente y todo, pero sus derechos humanos no se le pueden vulnerar. Y con base a eso resuelve la Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Mucha gente dijo, es que Florence Cassés la declararon inocente. Ojo, no la declararon inocente. No es lo mismo que la autoridad no haya hecho su trabajo como debía de hacerlo y que por eso no se siguió el debido proceso y que por eso se le estaban vulnerando derechos humanos a la francesa, que por eso pues decidió, la corte resolvió y resolvió, suéltenla. ¿Por qué? Pues Estado mexicano, no hiciste tu chamba como debiste de haberla hecho y eso te costó que una delincuente, una secuestradora, porque sí lo fue, se tenga que ir a su país sin que sea castigada, tomando en consideración de que no hiciste tu chamba. Entonces, vean la importancia que tiene el conocimiento de la norma jurídica en el caso del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y bueno, les decía que se integra por 11 ministros, de los cuales uno es el presidente, y se requiere cuando menos título profesional de licenciado en Derecho expedido por lo menos con 10 años antes de su designación. Esto no lo vimos ni con los diputados, ni con el presidente de la República, ni con los senadores. Entonces, sí es importante, abogados, tomar en consideración estos puntos del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, otro de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación son los tribunales colegiados de circuito. Son aquellos que se integran por 3 magistrados, un secretario de acuerdos, el número de secretarios y actuarios y empleados que determine el presupuesto. Y ojo, los tribunales colegiados de circuito se llaman colegiados porque se integran por 3, acuérdense de eso, se integran por 3 magistrados. El único lugar donde hay ministros es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tribunal colegiado y en el unitario son magistrados, ¿ok? Y los tribunales colegiados de circuito se integran por 3, por eso son colegiados, ¿ok? Para que cuando resuelvan sobre algún asunto, si hay una controversia, uno más resuelve, ¿no? Tenemos otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Unitario de Circuito, como les mencionaba, y el Tribunal Unitario de Circuito se compone por un magistrado, por eso es unitario, ¿no? Y por el número de secretarios, actuarios y empleados que permita el presupuesto. Entonces, colegiado por 3, unitario por 1, su nombre lo dice. Y de ahí tenemos a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, el Tribunal Electoral se integra por una sala superior y por 7 salas regionales, ¿ok? Estos se componen por magistrados. Perdón. Se compone, perdónenme, se compone por una sala superior integrada por 7 magistrados. Perdón, me equivoqué. Repito, está conformado por una sala superior y esta sala superior tiene 7 magistrados y por 5 salas regionales, con una sala especializada con 3 magistrados cada una. Ojo, a ver, ya vimos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomando, Suprema Corte de Justicia de la Nación que se integra ni más ni menos que por 11 ministros, ¿ok? Un tribunal colegiado de circuito que se integra por 3 magistrados, un tribunal unitario de circuito que se integra por un magistrado, un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que se integra por una sala superior y 5 salas regionales. La sala superior se integra por 7 magistrados
y las salas regionales se integran por 3 magistrados cada una. Estas salas son especializadas en materia electoral. ¿Ok, abogados? Espero que quede claro. Repito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra por una sala regional, 5 salas, una sala superior, 5 salas regionales. La regional se integra por 7 magistrados y las regionales por 3 magistrados cada una. Estas salas son especializadas en materia electoral. ¿Ok? Justo, no sé si recuerdan o si vieron que justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en estos días, o creo que fue el día de ayer, le entregó ya como tal a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya como presidenta de la República, ¿no? Obviamente es presidenta electa, todavía no toma protesta, pero en breve se llevará a cabo la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de los juzgados de distrito? Ojo, que los juzgados de distrito es otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación, tomando en consideración que ya tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados, tribunales unitarios, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y juzgados de distrito. ¿Cuáles son las funciones que tienen estos juzgados de distrito? Bueno, de primera instancia, conocer las controversias que se suscitan con, con motivo del cumplimiento o aplicación de las leyes federales en las materias civil, penal y administrativa. Y resolver sobre juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. Reitero, ¿cuáles son las funciones de los juzgados de distrito? Conocer de las controversias que se dan por motivo de cumplimiento o aplicación de las leyes federales en materia civil, penal y administrativa. Y resolver sobre juicio de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. Tomando en consideración, abogados, que amparo tenemos dos. Tenemos amparo directo y amparo indirecto. Y de lo que se encargan los juzgados de distrito es de conocer y resolver sobre amparo indirecto. ¿Ok, abogados? Gracias. Otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación es el Consejo de la Judicatura Federal. Yo creo que lo hemos escuchado alguna vez en algún comercial, ¿no? Desde el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la administración, de la adecuada aplicación de la justicia, del Poder Judicial de la Federación. Y efectivamente, el Consejo de la Judicatura Federal no hace otra cosa más que vigilar que el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, tiene a su cargo la administración, vigilancia y de disciplina de la carrera judicial y del Poder Judicial de la Federación. Fíjense lo que son las cosas a diferencia de los otros dos poderes, ¿eh? Este poder, el Poder Judicial de la Federación, tiene un órgano que vigila su actuar y que se lleve adecuadamente la carrera judicial para que puedan tener acceso a ser jueces, magistrados o en su defecto ministros de la Corte. Porque para ser juez y magistrado también se requiere carrera judicial. Esos son los pequeños detalles que de repente dejan de lado al querer elegir a los ministros de la Corte por medio de elección popular. Ese es el grave problema, abogados. Ese es el grave problema. Ok, y eso es por lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, las labores, más que característica, una de las labores que tiene el Poder Judicial de la Federación en conjunto es la creación de jurisprudencia. No sé si recuerden, abogados, que nosotros ya habíamos mencionado en derecho romano el tema de la jurisprudencia, como estas resoluciones emitidas por los altos funcionarios. Y ojo, por lo que respecta a este momento,
La jurisprudencia no es otra cosa más que las resoluciones emitidas por los tribunales de la más alta jerarquía. Entiéndase, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, la creación de jurisprudencia, abogados, ha ayudado a resolver asuntos de los cuales no está eh, como no quiero decir que no esté regulado, no está contemplado en la norma jurídica, ¿no? A través de jurisprudencia se han resuelto muchísimos asuntos, abogados. La jurisprudencia de verdad es sumamente importante dentro del haber jurídico, ¿no? Dentro de nuestro constructo como abogados. Entonces, pues la jurisprudencia se crea ya sea a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a través de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, estos órganos crean jurisprudencia para resolver asuntos en concreto, ¿no? Y bueno, la jurisprudencia no es otra cosa más que un conjunto de razonamientos y criterios que las y los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las resoluciones, al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas o al definir los casos no previstos en ellas. Justo era lo que yo les decía, la jurisprudencia, este razonamiento lógico jurídico que hacen no solo los ministros de la Suprema Corte, sino los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y, ojo, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también llegan a crear jurisprudencia en materia electoral, bueno, hacen todos estos análisis lógicos jurídicos para esclarecer o entender una norma jurídica o resolver un caso en específico del cual no está previsto en las leyes que ya tenemos previamente establecidas. Entonces, tenemos una manera de crear ley. La jurisprudencia es una forma de creación de ley, ¿ok? Pero ojo, no se hace a través de un proceso legislativo con el legislativo, válgame la redundancia, sino que lo hace los tribunales de la más alta jerarquía, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es indispensable la creación de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. Y bueno, y tenemos como formas de creación de jurisprudencia por reiteración. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan 5 resoluciones en un mismo sentido sin una en contra. ¿Cómo está eso? Supongamos, abogados, supongamos que no está regulado una situación jurídica y resuelve la Suprema Corte. Entonces, resuelve, por ejemplo, que Juanito Pérez, que es con el asunto, Juanito Pérez deberá de pagar el carro que chocó y los daños que ocasionó, ¿no? En caso de que se haya ido a la corte. Ojo, ojo, abogados. Yo sé y entiendo que este tipo de situaciones se resuelven o en materia penal o en materia civil, me queda clarísimo. Pero hay asuntos que por su naturaleza eh, no se resuelven en juzgados del fuero común. Es más, a veces, fíjense lo que es, si tenemos un asunto en cualquier materia, ¿ok? Civil, penal, familiar, mercantil, etcétera, ¿vale? Y nos vamos a juicio, el que quieran, civil, penal, mercantil, el que quiera. Y entonces se dicta sentencia y una de las partes pierde y esa parte no está de acuerdo con haber perdido. Se va a algo que se llama apelación. Apela a la sentencia y entonces dice, no estoy de acuerdo, juez, no estoy de acuerdo, entonces vuelve a analizar y entonces chécale otra vez porque yo considero, obviamente dando argumentos jurídicos, ¿no?
yo considero que tu resolución está mal, toda vez que no tomaste en consideración estas pruebas, chalala. El caso es analizar todo el caso para decirle a la autoridad que no estás de acuerdo con su resolución y que tienes los motivos por los cuales consideras que no estás de acuerdo con su resolución, ¿vale? Ok, ese dio en primera instancia, ojo, en primera instancia. Después nos vamos a la apelación, ¿no? Segunda instancia, estoy apelando, no estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa si el juez vuelve a confirmar su sentencia? Nos podemos ir al amparo. Acuérdense que tenemos dos amparos, directo e indirecto. Nos vamos al amparo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si en el amparo se resuelve y se confirma la sentencia del juez? Me puedo ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogados. Principio de definitividad, agotar todas las instancias. De eso también ya habíamos platicado con anterioridad. Entonces, vean lo bonito del derecho, es maravilloso. Y supongamos que, bueno, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y el juez empieza a analizar el caso, perdón, los ministros empiezan a analizar el caso y resuelven. Y entonces, por decir algo, dicen, bueno, tienes que pagar daños y perjuicios y tienes que pagar daños y perjuicios. Tan, se acabó. ¿Ok? Esa es una resolución. Ya la tenemos. Y de repente, no sé, meses o años después, les llega otro asunto parecido, no igual, parecido, similar, ¿ok? Y entonces, todo el proceso y la corte ve que tiene un asunto parecido y entonces dice, vamos a resolver. Y la corte resuelve en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Pagas daños y perjuicios. Ya tenemos dos resoluciones en el mismo sentido. ¿Y qué pasa si algunos años después o meses después sucede otro asunto similar? Y nos vamos hasta la corte y la corte resuelve. Deberás de pagar daños y perjuicios. Tenemos tres resoluciones en un mismo sentido sin una en contra. Ahorita voy para allá. ¿Qué sucede si meses o años después otro caso similar? Y entonces resuelve la corte y dice, no, no vas a pagar daños y perjuicios, que te pague la otra parte. Y dices, ah, caray, aquí estamos en el entendido de que tenemos tres en un mismo sentido, pero tenemos una en contra. Ahí se rompió la secuencia. ¿A qué voy con esto? Para que se cree jurisprudencia, este criterio de la corte, tiene que haber 5 resoluciones en un mismo sentido sin una en contra. Las 5 tienen que decir deberás de pagar daños y perjuicios. Y entonces se dice que cuando tenemos 5 resoluciones con un caso similar, que la resolución sea la misma, o sea, pagar daños y perjuicios, se está creando jurisprudencia, porque tenemos 5 resoluciones en un mismo sentido sin una en contra. Y tenemos ahí una jurisprudencia por reiteración. Y ojo, nada más para dejárselos a manera de dato curioso. Cuando nosotros buscamos jurisprudencia en línea, nosotros vamos a encontrar como tesis. Justo, así se llaman, tesis jurisprudenciales. ¿Ok? Porque si de repente me dices, ay, no encontré jurisprudencia, encontré tesis. Ah, pues así se les llama, tesis jurisprudenciales. Pero esa es una forma de creación de jurisprudencia por reiteración. 5 criterios en un mismo sentido, sin una en contra. Nos dice que la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Y ojo, al igual que el Congreso de la Unión, la Suprema Corte también sesiona en pleno y en salas. ¿Qué quiere decir? En pleno sesionan los 11 ministros y en salas se divide en dos, 5 y 5. Acuérdense que uno es el presidente.
Por eso tenemos 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales uno es el presidente. Y cuando sesionan por salas, sesiona una sala de 5 ministros y otra sala de 5 ministros que nos da 10. Y el 11º, él no sesiona, él es el presidente. ¿Ok? Y cuando sesionan el pleno, claro que está el presidente. Por eso es en pleno. Que deberán de sesionar para que haya quórum 8, de 11, 8, para que haya quórum para hacer las votaciones adecuadas. ¿Ok? Ok, abogado, tengamos el panorama generalizado de la importancia de la Constitución, de la importancia de los artículos que en ella se consagran y sobre todo, sumamente importante, de cómo se integra el Estado